Muy bien. Bueno, espero que la primera parte haya sido de alguna manera interesante, aunque yo sé que a veces hay ciertos conceptos o ciertas ideas pueden ser muy no tan interesantes, ¿verdad? Cuando entramos a temas ya más rígidos, más teóricos y tratar de justificar las metodologías. No es un tema tan atractivo, pero ya cuando entramos ya a esta problemática, ya podemos ver claramente nuestro interés en este punto en realidad, porque es la parte viva, es el latido, y diría un latido arrítmico, ¿m? Que tiene lo que es la perspectiva de género. Sufre de una arritmia, porque el ritmo que le impone la ideología del género es un ritmo caótico y tiene serios, serios problemas, especialmente en dos de los principios más importantes de los imaginarios que establecen el pensamiento, que en un momento lo voy a explicar a este punto. Bueno, ya están todos, ¿verdad? Para que comencemos. Muy bien. Voy a mostrar un video y espero que se pueda escuchar, donde sale la, el coro polifónico principal de la comunidad gay en los Estados Unidos. Y es una canción bastante interesante que quizás algunos de ustedes ya la escucharon o no. Y quiero que estén atentos a lo que dicen, y también, si pueden entender, pero los que no puedan, ahí está abajito un poquito la traducción de lo que señala. Y atento, porque este es un coro oficial que nació en el 2022 y lo lanzaron ellos como una postura que ellos tienen para poder fortalecer todas las políticas de género que hoy se están estableciendo en el sistema público. Y es interesante analizar cómo ellos presentan abiertamente, ellos en una canción sostienen la idea de la educación pública y las políticas educacionales del género. Voy a compartir. Pride on the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco. Make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted. So gross. When they start finding things online that you've kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vogue, face your fate. We'll
convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all their sisters and brothers. Then soon we're almost certain your kids will start converting you. The gay agenda is coming home. The gay agenda is here. But you don't have to worry. Because there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. No, you don't have to worry. Because there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. Come on, try a little pride. We'll convert your children. Then we'll turn to you. Giving up the fear inside is freeing like you never knew. Go and see San Francisco. Go and turn up that disco. You'll forget you were ever upset. We'll convert your children and make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. Bueno, ¿qué sensación les pudo haber producido, verdad, esta idea? Cómo se trazó esta línea de pensamiento, saber de que los niños son justamente el futuro que ellos invierten a largo plazo para poder crear toda una forma de pensar, un imaginario dentro de la colectividad de ellos, ¿no? Ellos ya abandonaron un poquito los énfasis a los grupos, por ejemplo, a los grupos milenarios, donde aquí se les ha abandonado mucho. Inclusive en algunas empresas, por ejemplo en Facebook, el 60% de los milenarios fueron despedidos. No, son una fuerza que tiene muchas ideas, muchos sueños, pero con una tremenda incapacidad para llevarlos a cabo, según dicen, ¿verdad? Por lo tanto, ya abandonaron a los milenarios. Ellos se han concentrado en los hijos de los milenarios, ¿no? Y en los nietos de la generación X, ¿no? Para decir estas formas sociológicas que determinan generaciones, ¿sí? Pero el punto es cómo nuestros hijos son justamente los niños y las niñas son el foco ahora de atención sobre ellos, porque adoctrinarlos es para crear justamente esta especie de tolerancia y que es tramposa, porque yo entiendo de que hay que generar tolerancia a los niños diferentes. Hay un niño musulmán o una niñita musulmán que llega con todo sus vestimentas propias de su religión, o que este niño es un niño asiático, o esta persona es morena, o esta persona es hispana. Entiendo. O este niño viene de una cultura gay, ok, el respeto y la tolerancia. Pero otra cosa es tratar de adoctrinar al resto o imponerles una idea para que ellos no solamente toleren, sino que consideren, incluso experimenten esas otras modalidades. Y ahí está la dificultad, porque no es tanto el derecho al respeto, sino esta idea de la afectividad, la experiencia pragmática, experimentar la afectividad. Discutiendo el año pasado en la radio, me llamaron, porque a veces me llaman para poder discutir temas sociales, como ellos saben que soy cristiano, soy ministro, pero también activista, entonces generalmente participo mucho de estos diálogos y
En un momento ellos se habían enojado porque yo había puesto un tweet señalando de que las políticas de afectividad que había en el condado de Marin, donde yo estoy, era una verdadera impulso hacia una especie de masturbación colectiva. Y utilizo esta expresión porque no había otra forma de explicarlo. Entonces me llaman de la radio para dar explicación, todo esto. Y mi contraparte, claro, cuando le hago la primera pregunta, él inmediatamente lo único que hace es decirme que soy un absolutista, que soy un sesgado religioso y que él no podía conversar conmigo. O sea, no pudo explicarme ni la primera parte ni la primera pregunta que yo le hice, ¿verdad? Que era una pregunta netamente intelectual. Pero cuando se sienten atrapados, lo primero que hacen es ponerte este ropaje, ¿verdad? De absolutista, de una especie de monje, monje cartujano que estás ahí para condenar. Y fue una pregunta netamente filosófica. Pero el punto es que a lo que yo me refería era porque en la escuela se estaba creando la política de la afectividad, la política de la afectividad. Entonces ponen a dos niñitos de 4 años y que se sienten, los dos niñitos, dos varoncitos se sientan más o menos, y sus rodillas tocan la rodilla del otro. Entonces empiezan un juego de acariciarse desde la rodilla hasta el sector de la ingle, más o menos. Se acarician los dos niñitos y después se pregunta qué sienten. Entonces, esa política de afectividad para provocar tolerancia, pero esto no provoca tolerancia. Una cosa es decir a los niños, mira, Marquito, bueno, para no decir ningún nombre de ahí de los presentes, pero yo me llamo Marquito, viene pintado sus labios de mujer, Marquito viene de una cultura y se viste de niña, el respeto. Una cosa es eso, que evidentemente lo valido, bueno, ok, vamos a respetarlo, no hay que hacerle bullying ni lastimarlo, sino el respeto, ya. Pero otra cosa es que a los demás niños les digan, experimenten lo que probablemente siente Marquito. Y eso es completamente arbitrario. Entonces, hacían que los niños se tocaran, niños de 4, 5 años, que ya a esa edad los niños pueden experimentar erección involuntaria y pueden experimentar un sinnúmero de estímulos que dañan completamente su mente. Entonces, inclusive mete la mano por la camisa, ¿verdad? Y con la piel tócale la espalda al otro niño. Son parte de las políticas de afectividad. Entonces, aquí no estamos hablando de crear una visión tolerante en las diferencias, sino que estamos hablando de una especie de imposición para que el resto pueda experimentar. Y para que pueda experimentar, hay que exponerlos a este tipo de toques que rozan con el estímulo sexual. Niño de 3, 4 años. Y fue lo que yo expliqué. Entonces, la pregunta que yo le hice a él, a la persona, le dije, dame una razón científica y a la vez filosófica para poder entender y justificar la afectividad, especialmente específica en este caso. No, eres un absolutista, yo no converso con religiosos sesgados. Y no quiso participar. Esa fue mi pregunta. Mi pregunta fue, deme un dato científico, ¿verdad? Y a la vez filosófico, que justifique que la afectividad sexual, o la afectividad, sí, sexual, en torno al toque de la rodilla a la ingle, es válido para poder entender, para poder comprender, porque quiero comprender, quiero entender. Y no contestó y él completamente se cerró. Justamente hace unos par de meses atrás, 2, 3 meses más o menos, me llaman de la radio también, y porque había escrito yo un artículo en una red social intelectual, que después la quitaron, ¿verdad? Pero donde yo hacía una denuncia que el sistema del aborto, especialmente el norte de California, era un sistema discriminatorio. Y daba las razones. Entonces, me llaman otra vez. Y explico yo, por ejemplo, de que el aborto, estoy en contra de él
por una cuestión de política discriminatoria, ya que cuando va la chica embarazada que es afroamericana, la negrita, o que es de otra, o que es hispana, por ejemplo, que son las que más sufren, los protocolos de persuasión no están presentes. Pero cuando va una chica blanca, anglosajona, americana, hay protocolos de persuasión. Los hospitales generan todo un protocolo de persuasión que es parte de la política, porque el aborto se legalizó, pero también se deja que tiene que haber un elemento de persuasión de parte del hospital para que la chica reconsidere otras alternativas, por ejemplo. Pero cuando va la afroamericana, la negrita o la hispana, no le dan ningún tipo de protocolo de persuasión, pero sí a la chica blanca o de otra raza europensante, por ejemplo. Entonces, ese es un elemento discriminatorio. Y la otra persona tampoco me trató de todo, pero nunca me dijo, te voy a hacer una denuncia por lo que has dicho. Nunca. Porque sabía de que lo que yo estaba diciendo era completamente la verdad. Acá, no sé si en Chile, me parece que no hemos llegado todavía a eso, que si una joven de 12, 11, 15 años está embarazada y ya no puede ocultarlo, en la misma escuela puede hablar y la misma escuela la lleva al hospital y pueden hacer el aborto sin que lo sepan los padres incluso. Y ya ha habido casos tremendos de que han ido y está en el aborto y le dicen, al padre le dicen cualquier cosa para justificar esto y es increíble, han pasado esto. 2, 3 abortos y por la política de privacidad, ¿no? Por la política de privacidad que es muy marcado y se protege. Entonces estamos viendo una agenda bastante peligrosa. Ahora voy al grueso del tema. Vamos aquí a la presentación. Entonces hablamos de que es una especie de caballo de Troya, ¿verdad? Ahora, primeramente analicemos el concepto de la ideología. ¿Por qué decimos que es una ideología? Porque cae en una ideología, porque es una mentira con ciertas verdades. Hay una verdad completamente manipulada. Es una ideología porque es un conjunto de ideas o representaciones humanas, formas de conciencia de manera neutral. Y si un pueblo vive de una determinada manera, sus ideas, su arte, religión, filosofía, están fundamentadas por condiciones netamente materialistas, ¿no? O sea, no hay nada aquí que tiene que ver con la ciencia. La ideología como falsa conciencia que nos permite a los hombres comprender las fuerzas que guían su propio pensamiento, una deformación de las condiciones sociales existentes. Bueno, esta es la parte más técnica de la ideología, ¿verdad? La ideología es un totalitarismo, por ejemplo, donde ciertas minorías dominan la forma de pensar y la forma de redefinir o resignificar justamente las terminologías. Entonces, la ideología del género tiene una profunda fisura en esta área. Ahora, la ideología de género ha tratado de poder encontrar validez en estos imaginarios sociales, ¿no? Los imaginarios sociales que determinan el pensamiento son justamente 8. La norma jurídica, el arte, ¿verdad? El arte, el cine, el mundo artístico, los movimientos sociales, la política, la ciencia, la educación pública, la cultura y la religión, son imaginarios que determinan el pensamiento de una era o de un tiempo específico. Y la ideología de género, por ejemplo, entró y empezó a minar y a intoxicar la política de la perspectiva de género y empezó a acomodarse para poder tener más fuerza
en estos diferentes imaginarios. Buscó la normativa jurídica, buscó el arte, el arte, el mundo de la pintura, del arte, de la actuación, el cine, los movimientos sociales, la cultura, buscó la política, que haya normativas políticas a favor de ella, la ciencia, la educación, por ejemplo, y también la religión. Ahora, ¿la ideología de género subió a una normativa política y encontró allí apoyo? Claro que sí. O sea, la normativa jurídica apoya. Las leyes hoy en día apoyan estas formas de pensar de la ideología del género. Quiero comenzar con esto y después voy a explicar qué es la ideología del género. Pero, primeramente, quiero que entendamos un poquito cómo este piso intelectual y estas minorías intelectuales van logrando encumbrarse y logran encontrar nicho y poder en estos espacios. El arte, ¿qué decir? El arte, pues el mundo audiovisual es un mundo sumamente a favor de esto. Y uno ve si un artista de cine o un escritor o un poeta insinúa que no está a favor de este tipo de pensamiento, se cancela sus películas, se expulsa de la comunidad artística, sus libros son completamente eliminados, entonces hay esta fuerza. Entonces alcanzó esta normativa. Los movimientos sociales, evidentemente los movimientos sociales son una fuerza de colectividad muy fuerte que le va dando validez social a la ideología del género. La cultura, claro, la cultura también apoya, completamente está rendida y sin cuestionamiento a la ideología del género, que básicamente erosionó la perspectiva de género. La política está rendida. Evidentemente, uno nota los discursos del presidente Biden antes de ser presidente en relación al concepto de familia, el concepto del aborto o también las políticas gay, y ver completamente el ropaje o lo que ha cambiado, lo que ha señalado ahora en el presente, y ver que va mutando por las presiones políticas que va existiendo. La religión, no. La religión como institución no avala la ideología del género, pero sí avala la perspectiva de género, pero quiere que la ideología del género suelte la perspectiva de género. Evidentemente hay iglesias, hay pastores, hay seminarios teológicos, hay teólogos pro-gay, ¿sí? Hay iglesias, pero institucionalmente, esas iglesias como institución, ninguno ha hecho una declaración institucional a favor de esto. Las iglesias presbiterianas, por ejemplo, dieron a conocer la libertad para que las comunidades puedan darle libertad plena, eclesiástica, incluso ministerial, a ministros gay. Pero es una libertad que dio la iglesia presbiteriana. Pero no es que la iglesia presbiteriana como institución se hace pro gay, sino que da la libertad a las diferentes comunidades que puedan decidir o no en plena libertad. Por eso de que se dividieron, y está ECO, Iglesia Presbiteriana ECO, y Presbiteriana Nacional Americana, se divide porque ECO es más conservador y está en contra incluso de esta libertad. La Iglesia Metodista Episcopal también se dividió, Global Metodista Episcopal y Metodista Episcopal Clásico también, porque no está a favor de que haya este tipo de libertad, aunque institucionalmente no se declaran, sino que dejan libertades y en este sentido van creando esto. La Iglesia Metodista Pentecostal
americana estuvo discutiendo mucho este punto y habían metodistas pentecostales que estaban a favor, pero no alcanzó a tener fuerza porque mayormente eran los americanos que estaban a favor de la agenda gay, pero la iglesia metodista pentecostal es muy grande en África, ocupan el 70% de los votos, encontró fuerza allí y se dijo que no, y ni institucionalmente, ni tampoco dándole libertad a las comunidades, la iglesia metodista pentecostal americana no se definió. Entonces, institucionalmente no. La educación, claro que sí, la educación pública ya hasta tienen libros, ¿verdad? Sobre este asunto gay. Por ejemplo, los que han escrito bastante son el famoso movimiento que le llaman las queens, ¿eh? Las reinas, que son un grupo de travestis que van a leer libros a las escuelas, especialmente a los kinder, ¿no? Y se visten de mujer y hacen un tipo de maroma bastante grotesco, y aún así dicen que es arte y dejan que estas personas se estén enseñando y les permiten para poder crear este tipo de visión. La ciencia, ¿qué piensan ustedes? ¿Avaló o no avaló? No avala. Es interesante, la ciencia como cuerpo intelectual, no como institución ya rigurosa, investigativa, no. Está la opinión científica, que es diferente a la evidencia científica. Y dentro de la opinión científica hay muchos científicos que sí, ¿no? Que están a favor y creen que hay un gen gay, pero ya la evidencia, desde el rigor de la investigación, evidentemente de que no hay un consenso. Ellos han decidido ser completamente agnósticos en este tema. Ni están a favor ni en contra, porque no hay herramientas para poder determinar si esto es así o no. Sin embargo, lo que ha ido un paso más adelante ha sido una asociación que nació ahora, que es la Asociación de Pediatras Americanos, la Asociación Nacional de Pediatras, que está en contra justamente de esta agenda para enseñar no solamente la tolerancia, que tiene que ver con la perspectiva de género, sino también la afectividad, o sea, la experiencia lésbica o homosexual en la escuela. Y ellos dicen que es totalmente contrario. ¿Y qué decir también de los transgéneros? Ellos también dicen que está completamente dañino y destruye justamente esa idea de pensar. Muy bien. Rápidamente estos son los postulados más importantes de los movimientos. Los 6 puntos engañosos de lo que es la ideología de género. Son 6 postulados. El primer postulado es que nadie nace hombre y mujer. Ese es el postulado. No nacemos con un sexo determinado biológicamente, anatómicamente o cromosómicamente, sino que aprendemos o se construye socialmente esta categorización que se llama género. Por eso de que muchos científicos están en contra de este primer postulado, porque lo encuentran una falacia, inclusive un elemento tan ridículo. Por eso que cuando tú de repente hablas desde una ciencia mucho más rigurosa, siempre ellos dicen, bueno, es mi opinión personal, para no ser sesgado, ¿verdad? Sin embargo, no pueden, desde el rigor científico, avalar justamente este primer postulado. Vamos a explicar un poquito después este punto. Se niega entonces que nacemos varón y mujer. Ellos niegan el elemento biológico, por eso que desarraigan del concepto biológico este tema del género y lo toman como un elemento netamente primitivo. Netamente primitivo. Voy a explicar un poquito más este elemento del concepto primitivo. La sexualidad es diversa.
la expresión sexual puede tomar muchas formas, siendo la heterosexualidad solo una de ellas, ¿verdad? Todo lo que importa es cómo deseamos autopercibirlo. Esto se llama, en psicología, por ejemplo, la hemocracia, ¿eh? La hemocracia, que es el empoderamiento de los sentimientos, la soberanía de los sentimientos. Podemos elegir entre una infinidad de gamas de posibilidades sexuales que incluyen transespecie, transgeneracional, etc. No sé si en Chile, pero hoy hay una tremenda discusión sobre los transdiscapacidad. Por ejemplo, todo salió por una persona que exige, dice, mi gran sueño casi sexual es ser un parapléjico. Y él escribió eso. Y va ante el juez y dice, quiero que me puedan operar y puedan desestabilizar o inmovilizar mis piernas o parte de mis extremidades, porque yo deseo, es un deseo, es casi una cuestión sexual poder disfrutar esto. Y ya se está abriendo una categoría que se llama transdiscapacidad o que también tiene otro nombre, donde ya las personas desean o sienten esta fascinación por este asunto. Claro, la psiquiatría al momento lo declaró como un problema pseudomasoquista, por ejemplo. Sin embargo, hubo una denuncia y a los médicos o los psiquiatras de la Universidad de Stanford que habían señalado eso, se les quitó sus credenciales, uno de ellos de más de 40 años de servicio psiquiátrico académico, y fueron expulsados por insinuar eso. Entonces, es una tremenda pelea jurídica que ahora se está justamente estableciendo. Y se va a enseñar justamente esto también en las escuelas públicas una vez que se haga una normativa jurídica y se permita justamente este punto. Muy bien. La familia es un invento, que es un postulado importante. La familia natural o tradicional, compuesta por un varón y mujer, es un invento religioso. Por eso que hablan de la familia tradicional, hablan del tradicionalismo y hay que deconstruir el tradicionalismo. El postulado 4, los hombres son un problema. Toda la desigualdad, la violencia y la injusticia son causadas por los roles de género creados por hombres. El machismo y el mítico patriarcalismo ha creado justamente víctimas a través de la historia. No negamos esto, no negamos de que hubo un par de siglos, bueno, muchos siglos, ¿verdad?, donde el hombre se encumbró y dejó al trasluz justamente una desigualdad en la mujer, y eso es lo que expliqué al principio. Pero decir que el varón es el problema en sí es como obviar de que son los sistemas, ¿no?, los sistemas operantes, los sistemas económicos, los sistemas que tratan de encumbrarse en este sentido de desigualdad salarial y todo lo demás, lo que crearon este vínculo. Pero ahora estamos ya en un tiempo donde eso se puede resolver y en muchos casos se ha resuelto, aunque todavía tenemos que seguir avanzando. Pero este es un elemento netamente arbitrario de que lo que significa ser un varón, un hombre, es completamente destructivo. Entonces, hay movimientos radicalizados donde el hombre no debería existir, ¿no?, donde no debería existir el hombre. Hay un movimiento radicalizado, un movimiento, ellos mismos se autoclasifican como el embrismo, ¿verdad? Movimiento mexicano, y en uno de sus eslogans decía, Virgen María, aborta a Jesús, ¿verdad? Era uno de sus eslogans. Y este movimiento justamente hablaba de que es posible nosotros vivir sin los hombres, los varones, que entre mujeres podemos construir una nueva masculinización de lo femenino
y también de, de la mujer como tal. Bueno, la violencia es unidireccional. La violencia de género se da únicamente y exclusivamente de parte del hombre hacia la mujer y nunca al inverso. Este es un negacionismo completamente profundo, porque ha habido casos, por ejemplo, de asesinato, de violencia, de manipulación, que evidentemente no es en proporción al varón hacia la mujer, no, pero que neguemos la existencia de ellos es una falacia. Y por último, el matrimonio es opresivo. Perdón, el matrimonio sí, el matrimonio es opresivo. El matrimonio y la maternidad son formas de oprimir y subyugar al género femenino que limitan y restringen sus libertades. Matrimonio y maternidad son completamente violentos y es una construcción patriarcal. Y en relación a eso, me acuerdo de que cuando este presidente Donald Trump entra a su mandato, esa misma semana se movilizó un movimiento de mujeres bastante grande, muy grande, que se llamó eh, Ni Una Menos, ¿eh? Ni Una Menos. Un movimiento bastante grande, Ni Una Menos. Algo que, por sentido común, evidentemente estamos a favor de eso, ¿verdad? El gran problema de que movimientos radicalizados, ideología de género y otros más, se han apoderado del movimiento a tal punto de que ellos determinan la escala, determinan quiénes pertenecen o quiénes deberían estar allí. Por eso de que un grupo de jóvenes y hermanas de la iglesia, una de las iglesias nuestras, participó de esa marcha, ni una menos. Iban hermanas. Cuando de repente en un momento una de las hermanas que iba marchando recibe una de las pancartas que era de madera, le dan en el vientre de ella estaba embarazada, y le empiezan a dar unos improperios a ella y al otro grupo para que salieran. Movimientos pro vida y empezaron a darle un montón de improperios. Entonces, ninguna mujer embarazada debe marchar aquí, no sé si en Chile, en grupos de ni una menos. Porque ellas decían, ni una menos, incluso la que está por venir, era su... Porque la que está por venir también es niña. No, 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 decían ellos. No es niña ni niño. Y la golpearon. Entonces, acá se aconseja que cuando hay movimientos de ni una menos marchando en las calles, se aconseja que las mujeres embarazadas no participen, porque son causas de violencia. ¿No? Porque ni una menos también es un movimiento pro aborto. Entonces no quiere ningún tipo de alguien embarazada que participe allí. Entonces, justamente un movimiento que uno entiende y por sentido común, claro que uno está a favor de eso. O sea, yo participé en un evento en Ciudad de Juárez. Hablé sobre teología de la mujer y una perspectiva bíblica sobre la mujer. En Ciudad de Juárez participé en ese diálogo en México, porque en Ciudad de Juárez a las mujeres las descuartizan, las matan. O sea, es muy peligroso ser mujer en la Ciudad de Juárez en México. Las raptan, el narcotráfico, las descuartizan, tráfico humano, tráfico de órganos. O sea, es una locura. De cada 10 mujeres en Ciudad de México, 3 han sufrido insinuaciones y... No, perdón, de cada 5 mujeres de Ciudad de México, de Ciudad de Juárez, 3 han sufrido acoso, casi la han raptado, amenazas de descuartización, etcétera. Y ahí yo fui a dar una conferencia sobre ese punto a favor de las mujeres y desde la perspectiva de la Biblia. Estamos a favor, pero cuando estas ideologías se apoderan, entorpecen los procesos. Nocivo. Muy bien. Vuelvo entonces a la presentación. Voy un poquito más dinámico para no entorpecerme en los temas menores y avanzar.
Bueno, el Ministerio de, de Derechos Humanos y de Justicia de Argentina en el 2020 lanzó, por ejemplo, una nueva idea de cómo tenía que ser concebido el concepto del género. Habló de que hay 4 categorizaciones. Está la identidad de género, está la orientación sexual y está la expresión de género. Y en un nivel primitivo está el sexo. Y el sexo lo reducen a la genitalidad. Y este es el reparo. Este es el reparo de la ciencia que señala, o del mundo de la biología, el estricto campo de la biología, porque puede haber algún biólogo a favor de esto, pero el estricto campo de la biología, el estricto campo de la ciencia, el estricto campo de la pediatría, de la neurociencia, que decir, o de la psiquiatría, puede haber un neurocientífico a favor de eso, pero el estricto campo, como un imaginario estructural, intelectual, está en contra de que se señale de que el sexo es un elemento netamente primitivo y que no puede determinar el sexo, el género en su totalidad. Sino que el género está determinado por 3 elementos: identidad, orientación y expresión. Y esto netamente no es biología, esto es filosofía. Esto es netamente una filosofía antropológica, no es nada de biología. Por eso de que para algunos esto es anticientífico. Pero esto obedece a políticas culturales, norma jurídica, pero no científica ni biológica. Ok, la identidad de género tiene que ver con esto. Tenemos los extremos, femenino y masculino, pero podemos entrar al Q, cisgénero o transgénero y todas las demás derivaciones. La identidad sexual, ok, yo me defino, me oriento al lesbianismo o al gay, bisexual, pansexual y heterosexual, que estos serían como de alguna manera, los 5 bloques más importantes. Lesbiana, gay, bisexual, pansexual o también heterosexual. Y están los asexual también ahora, que es otra categoría de personas que no sienten ningún tipo de placer o ningún tipo de deseo, en este sentido. Hay otra categoría como sapiens sexual, por ejemplo, que es una categoría de personas con una fascinación sexual hacia personas intelectuales. Pero esas son categorías menores. Pero las categorías principales justamente tienen que ver con esto: la lesbiana, gay, bisexual, pansexual, heterosexual. En Estados Unidos es lesbiana, gay, bisexual, pansexual, heterosexual, asexual y también intersexual. ¿Qué es eso? Es una política mucho más compleja y todavía no se han atrevido a ponerla en el plano porque está ahí manejada. Aunque ya hay lugares donde tú puedes ir al campo y puedes pasearte desnudo entre los caballos o abrazar un conejito y darle tanto, apapacharlo tanto, hasta que te enamores de él. Entonces, la interespecie, pero esa es otra categoría muy subyacente, muy casi ultra piso en el sótano de la ideología del género, porque todavía, según ellos, la sociedad no está preparada para ese tipo de bomba. Pero hay muchas categorías. Creo que la ONU ahora va en 90 categorías para establecer otras derivadas, aparte del lesbianismo, gay, bisexual, pansexual, heterosexual, otras derivadas. Y la expresión de género, hay expresiones femeninas, masculinas y andrógina, que tiene que ver con varón feminizado, mujer más varonizada o incluso una actitud netamente neutral. Otro tipo de expresividad. Y lo más primitivo es el sexo, o sea, la genitalidad, que solamente tiene que decir hembra y macho, pero no puede decir masculino ni femenino porque eso no existe.
es una categoría de identidad de género, pero el sexo no determina identidad de género, ni orientación sexual, ni expresión sexual, es lo que señala esto. Esto se está enseñando en la escuela y es completamente anticientífico. En algunas escuelas incluso no le están enseñando el elemento cromosómico, sino que simplemente manipulan la información, el elemento andrógeno y todas las derivadas genéticas, el comportamiento hormonal, no se enseña arbitrariamente para poder establecer estos criterios. Y insisto en esto, chicos, desde la perspectiva de género no estamos en contra de la política de tolerancia. Al contrario, tiene que haber tolerancia, respeto, tiene que haber un tipo de, ¿cómo se llama? De cuidado. Mi hijo cuando mi hijo estaba en el segundo año, en el segundo básico, tercero, no recuerdo bien, había un niño que era gay, ¿verdad? Un niño asiático que era gay. Y en la escuela, evidentemente, él era víctima de que le pegaban, y como era un chico que se ponía a llorar, o era muy timorato y se quebrantaba, era muy vulnerable emocionalmente, y eso le afectaba mucho. Entonces, y a veces estaba comiendo solo, entonces yo le decía al día, mira, acércate para que no estés solo. Cuando él necesite ayuda, préstale ayuda. ¿Para fomentar qué? Para fomentar la gentileza. Dice la palabra de que tu gentileza sea conocida por todos, ¿no? La gentileza cristiana, el aprecio. Y si algún día quiere ir a la escuela bíblica de verano, invítalo también. Entonces, tratando de crear una comunidad cristiana que respeta, que cuida el valor de la persona, como criatura del Señor. Pero siempre estando consciente de que no estamos a favor, ¿verdad?, de la práctica homosexual, evidentemente, pero sí estamos a favor de que haya un cuidado. En el 2005 yo participé también escribiendo y también siendo parte de un rostro donde tratamos de que políticas sanitarias puedan darse a favor de chicas que se prostituían, ¿verdad?, y estaban en la calle siendo víctimas de un sinnúmero de violaciones, y muchas de ellas no es que querían esa vida, sino que producto de la droga, de disfuncionalidades terribles, eran esclavas de esto. Aparte de eso de que habían personas que la esclavizaban y la amenazaban de muerte. Y la política de la ciudad había abandonado a esas muchachas. Entonces un grupo de personas intelectuales, académicos, escribimos, hicimos una fuerza para que hubiera una especie de apertura a los hospitales de la ciudad para poder crear un espacio y que ellas fueran a examinarse por sus enfermedades, y que hubiera una especie de protocolo de persuasión para darle la oportunidad que, si ellas necesitan y desean, puedan salir de eso. Pero costó mucho y logramos hacer eso. Claro, mucha gente me decía, el doctor Huerta está a favor de la prostitución. Evidentemente que no estoy a favor de la prostitución, pero trato de ser una voz profética para la persona como individuo. Es un individuo. Jesús, cuando vio a Zaqueo, no vio a un ladrón sinvergüenza, hijo del diablo, ¿verdad? Que ladrón. No, un mafioso vio a un ser humano que necesitaba la luz del Señor. Y fue. Jesús, cuando se dejó tocar los pies, no miró a una prostituta, miró a una mujer que necesitaba la luz del Señor. Un día me llamó un muchacho y me dijo, quiero que vayas a orar por mi amigo, porque está enfermo. Y fui a orar por él. Oré, declaré la palabra del Señor sobre su vida, le aconsejé, y el Señor hizo la obra, lo levantó de su situación bastante crítica,
Y el Señor obró de manera gloriosa. ¿Qué pasa? De que uno de los tíos del muchacho que me dice, ¿pero qué hiciste, Marco? No, fui a orar. Sí, por eso te digo. Tú sabes que es su pareja gay, que es su pareja gay. Bueno, sí, pero no me dijeron que fuera a orar por un gay, me dijeron que fuera a orar por una persona. Y yo soy un ministro del Señor. Y fui a orar por él. Y oré y pedí al Señor que lo sanara. La misericordia del Señor. Pero traspasé ese límite. Logré traspasar esa dificultad para llegar al corazón de esta persona. Ahora, en el tiempo después, supe de que habían tenido otro problema, se separaron y encontraron a Cristo cada uno en sus diferentes situaciones y encontraron al Señor y el Señor hizo la obra en ellos y la vida, uno de ellos vive el celibato, o sea, él decidió la abstinencia sexual porque está luchando con la orientación homosexual, pero está siendo discipulado. Pero como es muy fuerte en él y todavía, entonces él, por amor a Cristo, tomó el camino de la abstinencia sexual y está siendo discipulado. El otro joven, Dios hizo una obra tan maravillosa que ahora está casado, tiene hijos y es pastor de una comunidad muy, muy bonita hacia el sur de Los Ángeles. Entonces, uno ve cómo Dios obra de manera gloriosa y es la capacidad de sobrepasar el estereotipo para llegar al ser humano con esa necesidad. Evidentemente estamos muy claros de lo que es la homosexualidad y que es incompatible con lo que es la visión de reino. Sin embargo, el ser humano se necesita. El Señor nos encontró a nosotros también, en nuestros delitos y pecados, y Él nos amó y nos perdonó a todos nosotros. Entonces, ¿por qué alejar esa oportunidad también a los demás? Ya estoy por terminar, ya aguanten todavía las sillas. Ya vamos a ir para ir avanzando. La ideología de género es un sistema intelectual mayormente filosófico, no científico, mayormente filosófico, que interpreta la sexualidad y la afectividad interpersonal como un hecho psicológico y cultural. Este sistema de pensamiento deja fuera de su ideario las definiciones biológicas más íntegras de la sexualidad. Lo masculino y femenino no provendrían de la naturaleza biológica o neuropsíquica del ser humano, sino de una construcción sociocultural, a partir de los roles y estereotipos que se le asignan a la genitalidad. Ellos dicen que cuando uno dice esto es varón y esto es mujer, estamos hablando de un primitivo concepto genital, que nos enfocamos a la genitalidad. Desde esta óptica, cada uno podría rebelarse contra su asignación sociocultural o rebelarte contra tu genitalidad y crear tu propia identidad sexual. Es por eso de que en la escuela hay libros que dicen, por ejemplo, Marquito tiene vagina y Marquita tiene pene. Entonces, eso va creando ¿qué? Una tremenda fortaleza estimulada por la confusión en la mente de los niños. Y esto causa daño serio. Y esto es muy importante porque justamente hablando una vez también en un diálogo que tuvimos, la persona me decía que era una doctora en lo que es salud pública, en un debate que tuvimos, o un diálogo, me señalaba de que las estadísticas son reveladoras en el sentido de que todas estas agencias o esfuerzos, tanto de entidades sociales como cristianas, tratando de crear esto que puede restaurar o que Dios puede restaurar a un gay o a una lesbiana o cualquier tipo de definición, ha creado mucha depresión y mucho suicidio. Y este es un argumento que constantemente sale, y cuando yo a veces he mirado algunas noticias, también de Chile, veo de que el periodista saca a la luz este dato. Y es completamente erróneo.
Porque cada vez que me sacan ese dato, digo, ok, ¿cuáles son esos datos? ¿Cuáles son esos datos? No existen esos datos. Es simplemente un argumento lleno de falacia. Lo que sí existe es que la comunidad gay tiene serios problemas de salud mental. Por ejemplo, el hospital donde mi esposa trabaja, en el Kaiser, que es un hospital grande y que fue el primer hospital en crear el Departamento de Salud de Género, ¿verdad? Y el arsenal farmacológico que ellos mantienen, el 70% del arsenal farmacológico tiene que ver con problemas mentales. El 70% del arsenal. O sea, depresión, paranoia, crisis. Y ese es un dato duro. Porque no solamente es el Kaiser, es Highland, ¿no? La Universidad de Stanford y muchos otros, donde la crisis... Y es más, hay un estudio del doctor Simón Pérez, un chico guatemalteco que es un chico prodigio en la Universidad de Santa Cruz, una universidad sumamente liberal, Santa Cruz. Y este chico es psicólogo y neurocientífico, ya sacó su PhD, y él hizo una investigación sobre los transgéneros y el problema... Y él descubre, como neurocientífico, perdón, él es psiquiatra, ¿no? Neurocientífico, y como médico, todos los transgéneros que él pudo hacer un seguimiento de los últimos 7 años, todos, no el 90%, sino a todos los que él pudo investigar, están teniendo 3 problemas que no tienen, que la ciencia no puede investigar. Si a alguien le interesa esa investigación, yo la puedo encontrar y se los puedo enviar. Tremendo, solamente está en inglés, pero bueno, ustedes son inteligentes y veo de que el nivel bilingüe en Chile está muy interesante, así que lo pueden leer. Y note esto, el 100% de los transgéneros, porque los transgéneros es un fenómeno que ya no es tan antiguo, pero tampoco es tan próximo, o sea, tienen una edad media y que ya se pueden hacer las investigaciones. 3 problemas. El primer problema es que los transgéneros a los 7 años o a los 10 años empiezan a manifestar dolor crónico en el cuerpo. Dolor crónico en el cuerpo. O sea, y no se sabe por qué. Como que aflora el dolor crónico del cuerpo. Y puede ser por todo el nivel de mutilación y todo el nivel químico que ellos tienen que poner sobre su cuerpo para poder hacer toda una transformación. Es tremendo. Dolor crónico. Un segundo problema que también se está mirando es el nivel de depresión exógena que sucede. Una depresión netamente exógena que llaman los psiquiatras. Y la depresión exógena es la que te lleva al suicidio, más que la depresión endógena, porque la endógena puede tú, con alguna droga, se estabilizan. Pero la exógena es completamente difícil de tratarla y termina muchas de ellas en el suicidio. Y el tercer problema, que esto le va a parecer curioso, bueno, estas dos también son curiosas, pero esto es interesante y también problemático y causa para orar y tener misericordia y amor. Que se ha descubierto de que el cuerpo interno, lo que le llaman lo que es la armonía multiorgánica interna, se envejece más rápido. Y es algo que no pueden explicarlo. Que probablemente los transgéneros no sobrepasen los 60 años. Que el cuerpo, que empiezan fallas multiorgánicas en el cuerpo. Entonces son una investigación muy... Esto es algo que surgió hace poco tiempo, 2019-2020 recién. No se dio empuje por el tema de la pandemia y el tema de que se ha tratado de desautorizar esta investigación tremenda.
el problema también. Por eso de que los hospitales que trabajan ya con la medicina o departamento de salud género están viendo esa problemática muy, muy severa. ¿No? ¿Qué decir de un niño cuando lo cambian de sexo de manera arbitraria? Muchos problemas. Muy bien. El tiempo ha avanzado y disculpen pero rápidamente, porque no quiero abusar de su buena voluntad y de su buena disposición. Como expliqué, todo se autorizó menos la religión y menos la ciencia. La ideología del género de alguna manera ignora o quiere ignorar estas premisas fundamentales de la sexualidad. O sea, la sexualidad es mucho más que la genitalidad. El sexo se define por el elemento de los gametos, porque el gameto cromosómico o un gameto netamente masculino va determinando los embriones cromosómicos XX. Entonces, a nivel cromosómico hay definición. No es solamente la genitalidad. X, Y determinan también un sexo genético. Está el sexo gonadal. La ausencia de cromosoma desarrolla gónadas indiferenciadas. Por ejemplo, los ovarios se forman, o también el sistema testicular. O sea, inteligentemente. Y no es parte solamente de la genitalidad, sino un elemento gonadal. Está también la fertilización, perdón, la feminización, el estrógeno o la masculinización de esas hormonas en andrógeno. Y también el sexo fenotípico, o sea, las hormonas ováricas o las hormonas testiculares y el desarrollo del carácter. Y aquí la masculinidad y la feminidad es un criterio del carácter, es algo inherente del carácter y no es simplemente una definición política o cultural de las cosas. Se han hecho experimentos interesantes. El hospital de niños, uno de los más grandes, San Just, ¿no? Que tratan con temas de cáncer, han visto de que los niños sietemesinos, ¿verdad? Las niñitas sietemesinas, cuando entra en las manos del médico, entonces la niñita viene y hace como una especie, siente y retrae sus manitos, ¿no? Y cuando el médico va y el niñito viene y le toma el dedo, ¿eh? Le toma el dedo así, le toma así la mano, trata de tomar. ¿Cómo? Y es un comportamiento evidentemente subjetivo, no todos los hacen, sin embargo el dato es que la mayoría de los varones hacen eso y la mayoría de las nenas se retraen. Esa es una conducta netamente fenotípica. Lo fenotípico, que durante un tiempo se hablaba de que no solamente era anticientífico, sino también era una tontería decirlo, hoy se ha descubierto justamente ese elemento. Entonces, usted es varón y es mujer no porque tenga una genitalidad determinada, sino porque hay un elemento biológico íntegro, lo que es la conjunción de la sexualidad. Hay un sexo genital, un sexo genético, un sexo gonadal y un sexo fenotípico. Por eso es que antiguamente los protocolos para los problemas de personas que tenían, por ejemplo, con dos sexos, ¿verdad? Salían, evidentemente que un sexo era infértil y el otro estaba estructuralmente mucho más formado. Y para poder determinar, por ejemplo, era esto, la genitalidad, bueno, el sexo femenino simplemente son tejidos o ciertos conductos que están completamente infértil y no están completos, pero el sexo masculino está completo. Me acuerdo que estábamos en la escuela dominical
Y de repente una maestra me llama, Marco, tenemos un problema. Y cuando entro, había una maestra y había una bebé que le iban a cambiar de pañal. Y, y evidentemente la mamá no estaba. Y estaba llorando y sentían, y hicieron algo que por protocolo no deben hacer, ¿verdad? Y cuando yo entro para poder ponerle el pañal, me doy cuenta de que ellas se habían asustado porque evidentemente se miraba una deformidad en su zona y era una hermafrodita esa bebé. Se miraba la deformidad. Entonces yo inmediatamente cerré su pañal, ¿verdad? Claro, le puse un pañito por debajo porque se había hecho bastante popó y la cerré y fuimos a buscar a la mamá. Dijo, no, hay que buscarla, ¿no? Era una hermana de la iglesia, pero no sabíamos eso. Entonces nos podíamos haber metido en un problema legal, deporte del Titanic, pero menos mal que la hermana entendió y le explicamos bien. Y ahí ella nos explicó. Pero evidentemente el hermafrodismo tenía unos protocolos antiguos donde se examinaba la genitalidad para ver qué cuerpo de los dos estaba estructuralmente infértil y el otro más completo. Y después habían investigaciones gonadales, cromosómicas, fenotípicas y otros más para determinar una especie de guía. Hoy no, hoy dice no, hay que dejar que él se defina. Y los suicidios por parte de los hermafroditas hoy en día han aumentado. Chicos de 9 años, 8 años suicidándose. 7, 8 años. O sea, algo bastante difícil y las estadísticas están muy, muy severas. Rápidamente, estoy como los pastores pentecostales, ¿verdad? Ahora termino y nunca termina, ¿verdad? Y bueno, soy pentecostal, lamentablemente. Así que, pero voy a abusar de vuestra paciencia, chicos, pero no mucha, pero rápidamente. Eh, la, la Academia de Pediatras, como también la Sociedad de Adolescentes de Salud y Medicina o la Asociación de Psicólogos o de Psiquiatras de Niños, estaba a favor del tema del perspectiva de género, pero cuando empezó a llegar la ideología del género, ellos tuvieron que ceder a sus demandas políticas. Y si uno de ellos está en contra de esto, son clausurados o de alguna manera se les quita este punto. Aunque muchos de ellos están en contra de estas políticas por todo lo que le he explicado. Su anticientificismo que presenta justamente esta idea. Es por eso que se formó el American College de Pediatras y ellos intencionalmente ponen este símbolo porque deciden ser pro familia, pro niño y honrar la vida. Y es una agencia muy fuerte que prácticamente está congregando a la mayoría de los brillantes intelectuales de los Estados Unidos y de Canadá. Está muy fuerte, aunque se creó en el 2002 debido a una respuesta a la ideología del género, ha creado un tremendo contrapeso y los más grandes brillantes en el campo de la ciencia médica, psiquiatría o psicología, están uniéndose a este grupo para hacer un contrapeso. Por ejemplo, el famoso Paul Magnus del hospital Johns Hopkins, que es uno de los hospitales, uno de los mejores del mundo para niños de cáncer y otras cosas. Él hizo una investigación y él prohibió las operaciones transgéneros para los niños en el hospital hasta el día de hoy. Y fueron multados, aún así no les importa porque ellos son los mejores en el mundo y no tienen ningún problema con esa política. Pero él investigó como psiquiatra y habló sobre un punto que le llamó el autoginefilia, para investigar a una gran cantidad de homosexuales, hombres que se excitan vistiéndose como mujeres y buscan gustar sexualmente a mujeres. Por ejemplo, él investigó a una gran cantidad de homosexuales que decían que su mayor fascinación era ser mujer y tener una relación lésbica con otra mujer.
Y a eso se llamó la autoginefilia, que es un concepto psiquiátrico que no lo toman como una enfermedad ni un problema, sino como una orientación. Por eso que él prohibió las operaciones. Porque un hombre, ¿verdad? Un hombre que se hace mujer, transgénero, o se viste de mujer, para buscar otra mujer y tener una experiencia lésbica. De repente no tiene, es una contradicción ya en sí, pero justamente él investigó, y es una de las investigaciones más profundas, ahí está de alguna manera la página donde usted puede investigar más a fondo la investigación. Bueno, para los que son un poquito más antiguos, ¿verdad? Los famosos Kiss, ¿verdad? El guitarrista Paul Stanley salió con un tortazo, como dirían acá, ¿verdad? Con un pastelito. Dice, hay una diferencia entre enseñar y fomentar la participación sexual de la vida que confunde a los niños pequeños para que cuestionen su identidad sexual como si fuera una especie de juego y luego los padres en algunos casos lo permiten. Eres un activista del mundo gay, pero él está en contra de que la política de la ideología del género entre al colegio. Mire, quiero decirle algo. Hay muchos de la política gay, intelectuales, científicos, que están en contra de la ideología del género. Dice, esto tiene que ser una cuestión netamente del adulto, en su reflexión, en su decisión, pero no podemos nosotros crear justamente esto en los niños, que sea una libertad suprema del ser humano en su desarrollo de adultez. El doctor Ignacio Álvarez Rodríguez, que es una voz muy importante en el tema de la jurisprudencia internacional. Él habla sobre las políticas de género y él establece 10 principios peligrosos. Rápidamente, las leyes no protegen a las personas trans, sino las políticas que la auspician. La norma retrasa una cultura de cancelación y criminalización a los que comparten una idea diferente. Se establecen derechos con los sentimientos, la emocracia o la emolé o la hemonomía. La ley adolece de frenesí definitorio hasta el punto de definir cosas inventadas sin límite. Se anula el derecho de pensar diferente. Imponen a los poderes públicos que adopten medidas y abandonen la neutralidad ideológica. Eso es algo bastante fuerte. O sea, todas las personas saben, inclusive tengo amigos y personas conocidas en la Municipalidad de Santiago, ¿verdad? Perdón, la Municipalidad de Concepción. Tengo amigos, compañeros de la universidad, que trabajan para algunas políticas de salud allí y todo. Y cuando pusieron la bandera gay hace como 3, 4 años atrás, fue por una imposición. Entonces, cuando los poderes públicos abandonan la neutralidad, entonces ahí vemos una imposición, donde la escuela tiene que poner la bandera, donde el municipio también, donde hay que celebrar. Entonces, se pierde la neutralidad. Condiciona y limita la patria potestad, se obliga al sistema educativo a incluir contenido de diversidad sexual bajo vigilancia de servicios de inspección. Si un profesor no enseña, puede ser cancelado su acreditación. Si en la biblioteca no hay libros de ellos, pueden cancelar la acreditación bibliotecaria. Crea entes privilegiados, el privilegio, y se elimina la presunción, ya que interviene la carga de prueba ante la discriminación. Hay una presunción, se elimina. El punto de crear entes privilegiados, esto es algo bastante delicado. Hay una joven, hay un pastor que su hija desde los 5 años practica karate y siempre su sueño fue ser parte del equipo nacional de karate de los Estados Unidos, desde los 5 años, preparándose, con una dieta específica, con deporte, o sea, haciendo deporte 20 horas a la semana. O sea, entregó toda su vida a los 5 años.
6, 7, 8. Empezó a ganar parte de la élite de karate ¿cómo se llama? De California, etcétera, etcétera. Y empezó a salir. A los 15 años, su prueba máxima para poder ir, y de los 15 años podía saltar a ser del equipo, de la élite del equipo de karate femenino de los Estados Unidos. Y en una de las categorías enfrenta a un transgénero. Y el transgénero le propuso una paliza que se le cayó la mandíbula, la destrabó a tal punto que se deformó, pero el cráneo, 3 fracturas en el cráneo. Por poco no quedó cuadriplégica, pero destruyó el sueño de esta niña de los 5 años, un transgénero. Le partió la cara a patadas y fue lastimado. Por eso que la ideología del género destruye el deporte femenino. Lo destruye. Hoy estamos tratando de que haya una categoría deportiva transgénero, pero no puede ser que un hombre que se ha cambiado de sexo participe en categoría femenina porque lo destruye. Esta chica entró en depresión, consideró el suicidio, le destruyeron desde los 5 años preparándose y se destruyó. Y así el caso de muchas más. Por eso de que muchos, los feminismos radicalizados, ni una menos, especialmente que está apoderado de estos elementos, el mayor enemigo es justamente la mujer. La mujer es la que pierde en muchos de estos sistemas. Solamente para señalar, y esta última investigación creo que ustedes la escucharon, ¿verdad? Y esto es como ya la cereza al conflicto. No existe un gen gay, sino que la orientación homosexual es por múltiples estímulos del genoma y, como cualquier característica humana compleja, por múltiples factores no genéticos. La genética no lo explica todo, la nutrición durante la infancia y el entorno tiene un impacto significativo. A esto le llamamos ambiente. Dr. Ben Nell. ¿Quién es él? El director de la última investigación, de la mejor investigación, de la más completa que se haya hecho en este siglo XX, buscando el gen gay, buscando la respuesta si nacen homosexuales. ¿Quiénes participaron? El Departamento de Bioquímica de la Universidad de Boston, la Universidad de Harvard y también la Universidad Tecnológica de Boston. Las 3 grandes universidades. La tecnológica poniendo a toda disposición lo último en inteligencia artificial, en todo lo que es el mundo químico, etc. Más de 200 científicos, muchos de ellos gay, muchos de ellos casados en matrimonio igualitario. Y la conclusión de ellos fue: no existe. O sea, no podemos justificar ni tampoco señalar categóricamente, es más, no podemos decirlo, de que la persona nace homosexual. Que aquí hay un elemento, una disposición, ¿verdad?, de genomas, pero muy ínfimo. En realidad lo que tenemos que sospechar es en el tema del ambiente. Por lo tanto, pedimos que los derechos del mundo homosexual sean reconocidos como derechos culturales y orientación válida. Pero que alguien nazca así, desde la ciencia decimos que no. Es una investigación de lo último. Y fue financiada por comunidades gay y comunidades también del mundo, porque era importante esta investigación y al final salió eso. También tengo yo los documentos finales, tanto el documento científico como el documento ya más para la opinión pública. Si alguien desea también se los puedo enviar y es justamente importante ese documento. Y esto avala ya el pensamiento de que no podemos nosotros transmitir una ideología carente de sustentabilidad científica como parte de la política
primordial de género en nuestras escuelas, porque el conflicto es mayor. Estamos desorientando a los chicos y estamos creando justamente una complejidad. Estamos despertando incluso a través de la afectividad pragmática sexual, que ellos despierten a estímulos, porque ellos no saben cómo reflexionar. O sea, un niño que tiene 3 años o 2 años que sufre una erección es por múltiples causales, pero no está en él todavía, de alguna manera, una concepción, ¿verdad?, sexual de eso. Hay un estímulo muy primario, pero no una concepción, y es lo que se trata de establecer, concepciones ya acabadas, señalando de que ellos pueden considerarlo, ¿no? Entonces, lo que se dice en la escuela es que niños, niñas, ustedes no están seguros si realmente son niños o niñas, que para estar seguros tienen que experimentarlo todo. Y ahí viene el proyecto de la afectividad sexual. Muy bien, la hora ha avanzado, nos faltó la última parte, pero eso se los puedo enviar. Es más, si quieren les puedo enviar el PowerPoint y el PowerPoint de la última parte y otras cositas por ahí curiosas que les va a gustar mucho. Se los puedo enviar, así que me dan un correo electrónico de alguien y yo se los doy a él y él que se los comparta con toda libertad. Les puedo mandar un caudal de información para que ustedes puedan ver. Así que podemos dejarlo hasta acá y si alguien tiene alguna pregunta, evidentemente no podemos tomar todas las preguntas, pero por lo menos comentarios y algunas preguntas y ya para poder estar finalizando. Pero gracias por su paciencia, gracias por aguantar. Siempre cuando doy conferencias y se alargan, yo miro que... muchas gracias. Yo miro que los muchachos empiezan a abrir sus celulares, pero los más adultos se ponen anteojos oscuros, ¿verdad? Ya porque se empiezan a quedarse dormidos, pero ustedes no, ustedes han sido un grupo muy atento y gracias por su atención. Muchas gracias, pastor. Cualquier cosa que necesite de nosotros, cuente con nosotros acá de Muchas Chile. gracias. Nuestras oraciones estarán para usted, para que Dios ponga también donde el Señor tenga que sostenerlo en momentos difíciles, ahí el Señor le pueda dar el respaldo a través de nuestras oraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso podemos darle a nuestro pastor y nos despedimos en el amor del Señor. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Nosotros acá es la 1:30, 20 para las 2 de la tarde. Nuestros estómagos ya están pidiendo el alimento ahora físico, ya comimos espiritualmente y nuestras cocineras también están deseosas que nosotros vayamos a comer luego. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Dios bendiga. Un abrazo. Usted se despide nomás y nos corta. No, decirles, voy a mandar el material con uno de los pastores. Sí, Pastor Eduardo, usted tiene más conexión con él, así que ahí él nos hace llegar lo que necesitamos. Con Eduardo, y si alguien necesita a los chicos en sus singulares comunidades, también estoy para servirles. Un abrazo, Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias.